Liderazgo Comercial, episodio 1771 del 11 de mayo de 2026. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Y su lunes, sección Estrategia Empresarial Efectiva. Que ya sabéis que allí Pedro está al otro lado, porque estás al otro lado, ¿verdad, Pedro? ¡Hombre! Me voy a perder yo el lunes. Vamos, esta es una cita ya ineludible. Para mí los lunes ya es algo que no sé si voy a perdonar alguna vez, ¿eh? Esta cita contigo y con todos nuestros escuchantes. Importantísima. Y bueno, pues aquí estamos hoy que vamos a hablar del motor de la empresa, ¿verdad? El motor de la empresa, ¿qué es? A ver, ¿qué pensáis que A es? ver. Redoble de tambores. Las ventas. El motor de Las cualquier ventas. empresa son las ventas. Si el motor no son las ventas, háztelo mirar porque tienes un problema. Aunque tú no creas que tienes un problema, lo tienes y lo que pasa es que está oculto. Porque Sí, sí, siempre el problema son las ventas. Bueno, claro. que Yo que soy muy excepcionalmente bueno. puede haber alguna empresa que sea otra cosa la producción. Bueno, no digo que no. Excepcionalmente, pero además casi siempre es temporal, ¿eh? Porque, y más hoy en día, alguno dice, no, es que nosotros tenemos un producto único, un no sé qué. Ya, sí, es verdad. Y hoy no tienes ese problema. No tienes el problema de la venta porque vienen vamos, te compran lo que quieras. Vale. Pero te aseguro que mañana vas a tener problemas de las ventas, ¿eh? Sí, Y el día que sale y aparece, ya es tarde, ¿eh? ¿Por qué? ya es Porque tarde. lo otro te lo van a copiar o la tecnología va a cambiar o alguien va a inventar otra cosa mejor. Porque no te piensas Claro, que lo que has inventado tú ya eso va a ser lo mejor para siempre, ¿eh? hay productos sustitutivos, eso se deja de utilizar, ya no sirve y pues eso, pues lo mismo que un teléfono móvil ha sustituido a las cámaras fotográficas, a las radios, a prácticamente un montón de dispositivos, pues dices ahora, pues ¿cuántos aparatos de radio se venden? Pues sí, se siguen vendiendo, pero infinitesimalmente menos, ¿eh?, de los que podían existir hace 30 años, ¿no? Entonces, evidentemente, las ventas es el motor de la empresa, es el más importante, es el que aporta movimiento, pero sin embargo, hay empresas, curiosamente, donde no hay una dirección de ventas. No No, se dirigen esas ventas. no, porque son ese tipo de empresas que están mucho más pendientes de la producción o de la distribución, de la logística, del almacén, porque dicen, no, no, es que la esencia aquí es comprar, porque si compras bien, porque yo, como yo soy distribuidor, si compro bien, ya. Pero es que entonces no le estás dando la importancia y la tiene, muchísima importancia. A eso, total, te da igual como antes, se vende como siempre, pero no te das cuenta que cuando se vende como siempre, los resultados dependen de personas concretas. No hay un criterio Ujú. común. Y como un día esa Correcto. persona coge un constipado, tu empresa tiene un gripazo Ujú. que alucinas, ¿eh? Sí, sí. Tal cual. Es decir, son estratégicas las ventas, efectivamente. ¿Por qué? Porque si no vendes, no hay ingresos, ¿eh? Y si no hay ingresos, pues al final esto no funciona, pero como se va vendiendo y vamos funcionando y vamos tirando, pues son estratégicas, pero el día que tengo que pensarlas, digo, hostia, ¿y qué estrategia tengo? Si al final esto es verdad que está funcionando más o menos bien, funciona en piloto automático y yo conozco varias empresas que están bien. Oye, lo hacemos tan bien, somos tan buenos, pero nosotros no somos vendedores, realmente no necesitamos. Y como bien decías tú al inicio, hasta que lo necesitas. Si tú fíjate que algo tan crítico en cualquier empresa, en cualquier organización, que es los ingresos, ¿m?, vía ventas, no siempre tengan una dirección clara. ¿Sabes ¿Por qué por qué? crees? Porque es que muchas veces funciona por inercia. Funciona por contactos, por experiencia, por el empuje del propietario o del que es responsable de ventas. O sea, que a veces no tiene por qué ser el propietario. Yo conozco muchas organizaciones en las que hay un responsable de ventas de toda la vida que estuvo ahí con el propietario, se incorporó poco después y esa inercia le lleva eso, sus contactos, su experiencia, su empuje, le lleva a ir vendiendo cuando necesita. Pero, claro, cuando entra a trabajo, nadie se para a ordenarlo ni a pensar Ujú, que esto tengo que trabajarlo. El problema viene cuando deja de entrar al trabajo. Deja de entrar al trabajo, repito, cuando esta persona se constipa o se cansa. ujú. Y entonces tienes aquí un problema. O sea, para vender bien tienes que tener estrategia comercial. Eso es. Y si ¿Mm? no hay estrategia Y ojo, comercial, no estás, puedes estar vendiendo mucho, pero no estás vendiendo bien. sí.
Eso es. No es lo mismo vender que tener una estrategia. No tiene nada que ver. ¿Eh? No, es totalmente antagónico. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Y cuándo sé que vendo sin estrategia? Pues le podemos decir 3 o 4. Y la primera de ellas suele ser el de cualquiera es mi cliente. Esa suele ser una. Es decir, ¿quién es tu cliente? Cualquiera. Cualquiera puede comprar mi producto. Esa sería una. Pero tenemos alguna más, ¿verdad, compi? Sí, para mí otra clarísima, ¿no? Son precios incoherentes. Se Ujú, vende, o sea, cada cliente puede tener un precio diferente. ¿Por qué? En función del ujú, momento, en función de la necesidad, en función de cuánto te haya apretado el cliente o no te haya apretado, tiene un precio u ujú. otro. Y esto, otra vez, o sea, falta una política de precios clara. Y esto es que yo lo Ujú, veo muy frecuentemente, ¿eh? Y dices, pues, claro. tú tienes que tener una política de precios, y la tienes que mantener. O sea, no puede ser que como este cliente no me ha metido presión, no le he hecho el descuento que se lo hago a todos y hasta le cobro más. Claro. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Primero, es Ujú, que estaría mal planteado que tú tienes que hacer un descuento a todos los clientes. No, tú tienes tus precios y no hay descuento si no cambian las condiciones. Es decir, es que esto vale 100. No, que eso lo pago 90. Bien, yo te lo puedo vender a 90, pero en estas condiciones. No, ujú. si yo te compro una unidad y cuando me apetezca son 100. No, yo te compro, en vez de una unidad, te compro 10 unidades y además con pedidos anticipados, si me comprometo, vale, entonces podemos hablar de que sea 90. Pero claro, en las mismas Ujú. condiciones, los mismos precios para todos. Y cuando ves Eso precios es, incoherentes, es que no hay estrategia comercial. eso es. No, Y no se ve, ¿eh? haces ¿Tú lo esos has visto en descuentos. alguna ocasión o eso solo me ha pasado a mí? No, no, alguna no. Con demasiada frecuencia. El decir, oye, pues venga, pa, pues sale, es que me está pidiendo descuento. Ya, pero vamos a ver, el descuento. Es que además la mala imagen que damos cuando si me aprietan, resulta que se lo doy más barato. Entonces, ¿qué pasa? Que si no te digo nada, me estarías pidiendo más. Entonces, estamos de alguna manera mostrando que somos poco fiables y que si él no aprieta, a lo mejor se podría haber sentido engañado. Y además podemos ver que luego se hablen entre dos clientes que compren lo mismo y que por lo que sea surja y resulte que uno está comprando un precio y otro esté comprando otro precio. Y digan, pero ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando? Ahora, si tenemos clara la política de precios de cada uno, sí, sí, tú quieres el precio de este, yo también te lo doy, pero mira, estas son las condiciones. Ah, evidentemente, ahí se ve un criterio, se ve un foco, pero si improviso los descuentos, no tengo foco. Y si no tengo foco, pues seguimos igual. Hay una política de precios tan incoherente que no tengo, pues al final, una dirección y una estrategia de ventas clara. Y soy bastante débil ante una situación como esa. Sí, porque, claro, lo que es voluntad, pero no hay estrategia. Y esto nos genera problemas, ¿eh? Por ejemplo, desde mi Ujú, punto de vista, primero genera ruido interno, pero es que ni se sabe cómo se vende. Y además genera incomodidad interna, ¿eh? Porque hay gente que se siente muy incómoda, como dice Pedro. Es que yo me siento muy incómodo vendiendo lo mismo en las mismas condiciones a uno a 10 y a otro a 12. Es que no tiene ninguna ujú, consistencia. ¿Eso qué significa? Que acabo vendiendo al final, a la larga, a todos a 10, pero al que le vendía a 12 le vendo a 10, y al que le vendía a 10 le acabo luego vendiendo a 8. ¿Y esto qué hace? Márgenes muy pobres. Promesas difíciles de cumplir ujú, porque no tengo medios para atender lo que tengo que hacer. Claro, el ujú, problema no se nota tanto cuando cierro la venta, que cerrar la venta es fácil, el problema se nota al entregarla. Y hoy igual sí, pero esto tiene que tener consistencia. Y tiene que tener consistencia en el futuro. Las empresas necesitan ganar dinero para poder invertir, para poder actualizarse, para poder tener más medios para que su gente haga las cosas con un esfuerzo menor. No podemos estar pretendiendo que todo el mundo ujú, trabaja al 120% y cada vez más, porque como no tenemos márgenes, no tenemos medios y no dotamos de medios y de herramientas y de infraestructura a nuestra gente para que pueda hacer las cosas bien. Y que eso ujú. mismo se ve muy frecuentemente. Y hoy no pasa nada. Si el problema viene después, dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, y ahí ya es muy difícil meterle mano, ¿eh? Ujú. Muy Tal difícil cual. cambiar las circunstancias. Tal cual. Otra circunstancia por la que sabemos y somos conscientes de que no hay una política comercial dentro de la empresa, y este además es un caso real, empiezo la semana que viene precisamente con una empresa de México. Y ocurre esto, el dueño trae el 80% de las ventas. Tiene un equipo de 5 comerciales, de 5 y el dueño de la empresa. Y el 80% de las ventas las hace el dueño. Y el otro 20% entre los 5 comerciales. Entonces hay un equipo comercial que depende de él. Y que si él falta, las ventas se desploman.
Y evidentemente la empresa se empieza a poner nerviosa. Con lo cual, pues ya está, pues él es el mejor vendedor, cojonudo. Pero es que él tiene que ser el mejor gerente, no el mejor vendedor. Por eso empezamos a trabajar juntos, porque se ha dado cuenta del riesgo y del peligro que tiene, y vamos a diseñar precisamente esa política comercial. Porque si no vendes, pues no tienes control. Entonces, si al final necesitas dirigir esas ventas. Es más lento, es menos visible, sueltas protagonismo, pero necesitas que tu equipo crezca, porque si no, la empresa está hundida. Este Oye, hombre se ha dado cuenta, pero hay otros que no se dan cuenta. que también puede hacer otra cosa, ¿eh? Quedarse como vendedor, ser lo que le gusta, pero que entonces contrate un gerente. También puede ser, también, esa es Eso es otra. atípico. Yo recuerdo una vez que me lo contaba, no lo contó un compañero cuando estábamos en Impulso, que a una empresa a la que fue, precisamente hubo el propietario, que era el hijo del dueño, decidió que él no quería ser el director general, que él era, no me acuerdo qué puesto, otro puesto, no sé si era director financiero, administrativo, de producción, no me acuerdo. Dijo, no, y contrató un director general. Y el director general le mandaba y obedecía, ¿eh? Porque lo tenía claro. Sí, sí. Había intentado ser director general y no iba y digo, no, si yo como estoy feliz es de ser director administrativo. Contrato un director general, yo soy director administrativo y a correr. Si tienes asumido ese papel, fantástico. El problema es que no lo asumas. El problema es si Sí. contratas un director general para que haga lo que tú le mandas. Ahí tienes un problema. Ahora, si contratas un Yo, director general para dejarle ser director general y tú eres director administrativo, ya está. Es que yo soy el dueño, ya. Pero eso son decisiones de dueño. Pero las decisiones del director general se las dejas tomar. Y tú eso es. tomas las decisiones Ahí de dueño que está. son diferentes y además que en el derecho mercantil está claramente regulado cuáles son las decisiones del propietario y cuáles son las decisiones de consejo de administración o de consejero delegado y director general. Ya está. Cuando eso lo tienes Sí, sí. claro, Ese pues mismo tu cliente ejemplo, igual lo además, que tiene que hacer es contratar un director general. yo lo he vivido ese ejemplo también, Santi. Y lo he vivido y ha llegado, ha reunido a toda la gente y ha dicho, señores, este que está aquí es mi jefe a partir de hoy. Con lo cual, si es mi jefe, el vuestro también, ¿eh? Se terminó. Y ya está. Y como tú muy bien dices, es decir, yo como dueño preguntaré en la junta de accionistas qué está pasando y cuál es el plan estratégico. Si tengo un cargo directivo en el comité de dirección, diré lo que tenga que decir, pero luego como trabajador, directivo, pero trabajador de la empresa, pues tengo mi rol de currito. Y ya está. Y el jefe es ese. Porque si contrato a alguien y le sigo yo diciendo lo que tiene que hacer, ¿para qué narices lo contrato y me gasto la pasta? Si Claro. al final lo que estoy haciendo es volver loca a la empresa, porque uno dice una cosa y el otro la contraria. O sea, lo que hago es dar 10 pasos atrás. Entonces, humildad. Cojo a alguien, este es mi jefe. Y es mi jefe a todos los efectos. Y luego, si no me gusta cómo lo hace, para eso está un foro que es el consejo de accionistas, ¿vale? O la junta de accionistas, donde le preguntaré qué está haciendo y qué resultados me está dando a mi inversión en la empresa. Ya está. Sí, sí, es así. Porque, ¿qué sucede cuando no diriges las ventas? ¿No? Pues, primero, los ingresos son imprevisibles. No sabes cuánto. Lo mismo, vemos muchas empresas que cuando preguntas cuánto vas a vender, depende, no depende no depende de nada, tío. ¿Cuánto vas a vender? ¿Cuánto te comprometes a vender? Cuando hay estructura de organización, la gente se puede comprometer. Ya sabe que se va a mover, si no pasa nada excepcional y extraordinario, ya sabe dónde se va a mover entre un más o menos 10%. ¿Por qué? Porque hay previsibilidad. Hay una estrategia. Al final, cuando no hay esa estrategia, el equipo comercial está totalmente desorientado. Porque es que depende de la urgencia del jefe. Tal Y cual. claro, dependemos de él y de lo que se le ocurra en cada momento. Y entonces tenemos conflictos con operaciones siempre. Y con operaciones me refiero a producción, a compras, a logística, a distribución, a administración, siempre. Estamos a leches, siempre. ¿Por qué? Porque no hay política comercial. Si es que, vamos, es que lo he visto tantas veces, Pedro. Sí, tal cual. Es algo que llevamos viendo muchos años
Y bueno, quizá la ventaja o la suerte que tenemos nosotros es que tenemos una visión de haber estado en tantas empresas, en tantos sitios, de tantos sectores, que nos da una visión holística de todo. El que está en su empresa y conoce a los 3 vecinos de las naves de al lado, pues igual no tiene tanta visión y se piensa que es que esto es así, pero cuando es quizá uno de los valores que aportamos, ¿no? Esa perspectiva de ver el territorio completo y no solo tu trocito del mapa. Y Sí. eso ayuda a ayudaros en este sentido. Porque, oye, decimos, hay que profesionalizar las ventas. Pero eso tiene que ser carísimo, ¿no? Eso tendremos que montar aquí una estructura ahora, hay que liarla de Dios. Me da complicaciones eso, ¿no? ¿Qué les podemos decir? Que no es tan complicado. O sea, lo primero, siempre, el primer paso es qué puñetas vendemos para definir bien el cliente. ¿Cuál es nuestro cliente y cuál no? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. El perfil del cliente, los límites comerciales y que no todo vale. Eso siempre es el primer paso. Saber qué vendemos. Y ya te digo yo, no que no es producto o servicio, que vendes otras cosas. Pero es lo primero que tienes que definir. Tal cual. Y luego, una vez que he definido el qué, algo no menos importante, el cómo. ¿Cuál es mi proceso comercial? ¿Vale? ¿Qué voy a ofrecer? ¿Cómo voy a organizar y cómo voy a paquetizar mi oferta de productos, de servicios? ¿Qué no? ¿Cuáles son las líneas rojas que nunca podemos prometer y nunca podemos traspasar? Es decir, tenemos que tener claro cuál va a ser mi proceso comercial. Básico, no hace falta hacer un manual de procesos como las guías telefónicas antiguas, pero tener claro cuál es nuestro foco. Y, sobre todo, saber que no está permitido. Porque cuando sabemos dónde están los límites y qué es no, nos enfocamos en el sí. Y cuando nos enfocamos en el sí, tenemos más posibilidades. Entonces, esto no lo hacemos. Si no lo hacemos, no nos cansemos. Demos la vuelta y sepamos dónde tenemos que dirigirlo. Así es. Y una vez que has definido el cliente, que has dirigido cómo se vende, ¿qué tienes que hacer? Ver qué actividad hay que realizar, quién tiene que realizarla y asegurarse que se realiza. Es que es tan sencillo como eso la estrategia comercial, que no es mucho más. Podremos complejizarla todo lo que queramos, pero de base es esto. Y luego ya cuando ya tengamos el aprobado es cuando iremos a por mayor nota, iremos entrando en cada uno de estos puntos. Pero definir estos primeros puntos, de verdad, que no es tan complejo y tan complicado en la mayoría de las compañías. Y que no es que es una compañía muy compleja porque tiene muchas divisiones, coño, cojamos una. No vamos a, lo que hemos dicho en algún otro episodio, no vamos a coger todas a la vez, vamos a coger una división. Vamos a organizar una división y cuando organicemos una división organizaremos la siguiente. Y ya está. Es que no nos hagamos tantas elucubraciones. Porque al final, Exacto, ¿cuál y es es que además los escuchantes de nuestro podcast y nuestro cliente habitual no suelen ser grandes compañías con grandes divisiones. Son pymes que tienen entre 6, 7, 8 y 50 o 60 trabajadores. Es decir, que no es tan complejo, pero lo que tienes que hacer es poner orden dentro de la casa. Y ahí al final es empezar por áreas, que no es decir, hostia, estamos en una división, que estamos en una super multinacional. El director general de esas super multinacionales no suele ser uno de nuestros escuchantes, ¿verdad? No, Entonces, no. quienes estáis ahí, lo podéis hacer, pero claro, el tema es asumir cuál es ese rol, ¿no? Como Sí. propietario en el área de ventas, ¿vale? Y en ese rol, pues hay una serie de elementos básicos. Cuéntaselos tú. Primero, marcar estrategia. Eso es tuyo y no es delegable. Tú tienes que Ya está. marcar la estrategia. Y dejar que una vez que has marcado la estrategia, la persona, director comercial, o tú, si eres director comercial, ahí lo que vas a tener que ver es cómo llegas a esa estrategia. Es decir, en qué mercados, en qué clientes, con qué actividad comercial, con qué procesos. Ya está, se define y a partir de ahí, ¿tú qué haces como propietario? Revisar los indicadores que habéis Correcto. marcado conjuntamente. Pero tú vas a acompañar, no vas a sustituir. Y eso sí, las decisiones difíciles son tuyas. Que para eso debe ser el dueño. Eso es. Ya está. El propietario no está para cerrar operaciones, está para cerrar los criterios, cómo hay que hacer las cosas y cómo se hacen.
y luego pues acompañar con clientes clave en un momento dado, pero siempre respetando que voy con un director comercial a mi lado o con un comercial que es, aunque yo sea el dueño, él es el que maneja la relación y la dirección. Ahora yo vengo y acompaño, pero el que impongo criterios y guía, pero el enfoque Y, es de mi equipo. y además, bueno, para mí hay una cosa clara, aprender, por supuesto, es crítico, ¿no? Y dirigir las ventas es estratégico. Y mira, si las ventas dependen de una persona, como en el caso que nos ha contado Pedro de su cliente mexicano, no tienes un sistema comercial. Lo que tienes es un héroe con capa y tú con velita. Las velitas que le pones al Sí, santo para que el superhéroe no se resfríe. sí. Como se resfríe, no vendes. Diciendo, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. No, pues no, Ya. no. Entonces, está claro que la estrategia la tenemos que diseñar y que no es tan difícil. No es tan difícil. Muchas veces el gran problema, yo me lo estoy encontrando últimamente, es el pánico a decir, no lo he hecho nunca y me enfrento al folio en blanco. Vale, pues para eso nosotros tenemos muchos folios ya rellenos, que alguno nos serviría de plantilla para adecuarlo a tu caso particular y que de alguna manera pues podamos, bueno, pues sobre esa plantilla construir tu modelo comercial de tu negocio concreto. No se trata de imitar nada de lo que hacen, pero sí basarnos en algo sobre lo que empezar a construir y que nos sirva de elemento para arrancar. Y dice, hostia, ¿y entonces eso cómo lo hacemos? ¿Se lo contamos? ¿Qué Pues tendrían que venga. hacer? Pues mira, como decía Pedro, coges y pones en un correo pedro@pedrovalladolid.com con copia santiago@santiagotorre.com y nos dice, oye, que quiero hablar con vosotros. Y nos ponemos manos a la obra. Y esto no es una cuestión de 3 años, ¿eh? Esto, en pocas semanas, hemos hecho, depende del punto de partida, serán 3 o 9, pero que no estamos hablando de más, ¿eh? Que esto en no mucho tiempo se ha hecho la estrategia comercial y se ha definido y a partir de ahí cambian mucho las Luego cosas. hay que Luego aterrizarla. implementarla va a llevar algo más, ¿eh? Pero lo que es definirla no lleva mucho tiempo. Definirla y documentarla no lleva mucho tiempo. Ponerla en práctica, eso es otra historia. Pero bueno, pero que también se trabaja, ¿eh? Y se trabaja con ello. Pero lo importante, el primer paso básico es tenerla definido, tener una estrategia si ahora no la tienes. Y a partir de ahí, Así es. trabajamos. Y merece la pena, ¿eh? Ya te digo yo que merece la pena. Pues mira, a ver, echa números, estamos a mitad de mayo, mira a ver cómo vas, si tienes estrategia, si no tienes estrategia y todavía estás a tiempo de empezar a reconducir la situación y poner al final pues los primeros pilares para construir esa estrategia que va a ser tu futuro, sin duda alguna. Sí, Así porque que además fíjate que piénsatelo. Sí, habitualmente en casi todos los negocios el último cuatrimestre del año suele ser el más potente. ¿correcto? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Es decir, que si empezáramos ahora a construir la estrategia, en septiembre tiene la estrategia construida. Y si no, Ujú, casi, casi. Y ahí aprovechas ese último cuatrimestre a tope, a de huello, y le das la vuelta, ujú. ¿eh? Ya te lo digo Sí, yo, que le sí. das la vuelta. Y plantas además unas buenas bases ya para un 2027 espectacular. Así es. Bueno, pues ¿Eh? sin mucho más, oye, que nos escuchamos la semana que viene, que pues seguiremos pasando lista, ¿eh? Sin duda. Un abrazo, Venga, un compañeros. abrazo, Hasta el lunes. hasta el lunes.